consejos para la comunicación en el matrimonio. Quiero que vayamos a Mateo 6 y no sé si alguien me pueda ayudar a leer Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. ¿Quién puede leer Mateo 6? Gracias, Fabi. Versículos del 5 al 8. Solo que no te escuchamos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ya. Gracias, Sí, Fabi. del 5 al 8. Sí, Mateo 6, del 5 al 8. Sí, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Amén. Aquí Jesús nos está dando una enseñanza y el primer consejo que nos da la palabra de Dios es que Dios nos enseña a comunicarnos. El Señor Jesús nos está dando una enseñanza de cómo comunicarnos con el Padre y nos está diciendo cómo debemos de orar y cómo debe de ser la comunicación que debemos tener nosotros entre Dios y yo. Algo que es muy importante entender es que si ustedes leen la Biblia, pueden conocer cómo el corazón de Dios es un corazón relacional. Y siempre Dios ha buscado relacionarse con nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el deseo de Dios siempre es y siempre ha sido amarnos, siempre ha sido bendecirnos y relacionarse con sus hijos. Y el Señor Jesús aquí nos escribe y nos aconseja cómo comunicarnos con el Padre. Y este es el primer punto que vamos a aprender el día de hoy, que Dios desea comunicarse con nosotros y que haya esa comunicación efectiva, que fluya esa comunicación efectiva con nosotros, pero que nosotros también aprendamos a comunicarnos con nuestro esposo y con nuestra esposa, con la gente que nos rodea. De igual forma como Jesús nos aconseja que debemos comunicarnos con el Padre, nosotros debemos aprender a tener esa comunicación buena, esa comunicación efectiva, esa comunicación con nuestro prójimo. Esa es la palabra, que debemos aprender a comunicarnos con nuestro prójimo. La verdad es que muchas veces no nos comunicamos de la manera correcta. Y esto es lo que Jesús nos enseña, que aprendamos a escucharnos, que aprendamos a comunicarnos unos a otros. Yo creo que parte muy importante del matrimonio, pues es la comunicación. Cuando hay una mala comunicación, el matrimonio se lastima, el matrimonio no está bendecido, el matrimonio se ve en problemas, el matrimonio a lo mejor puede llegar a ser un matrimonio seco, un matrimonio distante, porque no se tiene una buena comunicación, porque no es una comunicación correcta, porque a lo mejor las palabras son ásperas, las palabras son duras, porque no estamos sabiendo escuchar el corazón de nuestro esposo o el corazón de nuestra esposa. Entonces, primer cosa que debemos aprender es que yo soy un ser igual que Dios de relaciones. Y Dios quiere relacionarse conmigo y quiere que yo me comunique con Él, pero también quiere que yo tenga una comunicación efectiva con mi prójimo, con mis semejantes y sobre todo en mi matrimonio. Entonces, debo cuidar esta parte de la comunicación.
hay que aprender que en el matrimonio a veces la comunicación es complicada. A veces no buscamos los momentos apropiados para poder transmitir las cosas. A veces, no sé si les ha pasado, pero a veces tomamos el peor momento para decir lo que tenemos que decir. Entonces también tenemos que tener sabiduría, no solo para hablar las palabras correctas, sino también para hablar y poder decir lo que se debe decir en el tiempo adecuado. Porque a veces decimos cosas, uno, que son inapropiadas, a lo mejor la comunicación no fue efectiva, y tres, pues buscamos o no lo buscaste, pero inconscientemente te encontraste en un mal momento para poder decir las cosas o para hablar. Yo creo que en el matrimonio debemos aprender a escuchar el corazón de nuestro esposo o de nuestra esposa, lo que está diciendo el corazón de la otra persona. Y creo que para poder tener esta comunicación efectiva, debemos pedirle a Dios sabiduría, a que yo pueda comunicar mis sentimientos, porque, bueno, a veces tendemos a reprimirnos por no lastimar a la otra persona o a quedarnos callados porque creemos que el tiempo lo arregla o creemos que se va a arreglar solo. Y creo que también debemos aprender a compartir lo que está sucediendo en nuestro corazón, pero debe de ser de la manera adecuada. Y si alguno de los dos está abriendo su corazón, creo que es importante que la otra persona sepa y aprenda a escuchar lo que el corazón de él o de ella está diciendo. No las palabras, porque muchas veces tendemos y nos enfocamos a escuchar las palabras, pero no solo debemos poner atención a las palabras, sino debemos enfocarnos y aprender a escuchar lo que está diciendo el corazón de tu esposo o lo que está diciendo el corazón de tu esposa. Cuando tal vez hay una necesidad, tal vez ella te está tratando de decir algo o él te está tratando de decir algo y no lo ha transmitido de la manera correcta, pero tenemos que estar atentos y tener la sabiduría y el discernimiento para poder escuchar el corazón de nuestro esposo o de nuestra esposa. Este es el primer punto. Es necesario recordar que el hombre y la mujer fuimos creados con diferencias en nuestra anatomía, en nuestra biología. Dios nos diseñó de diferente forma. Nuestro cerebro está diseñado de diferente forma. No somos iguales. Entonces no nos comunicamos de la misma forma. Las mujeres tendemos a comunicar lo que estamos sintiendo. Los hombres tienden a comunicar lo que están pensando. No nos comunicamos de la misma forma, nos comunicamos de diferente forma. Por eso es importante escuchar el corazón de la persona y no las palabras. Yo te quiero platicar que las mujeres hablamos 20,000 palabras por día. Fíjate, 20,000 palabras por día hablamos las mujeres. Los hombres hablan 7,000 palabras por día. No saqué la cuenta en tiempo, pero de diferencia tenemos 13,000 palabras. Las mujeres hablamos 20,000 palabras, los hombres hablan 7,000 palabras. Desde ahí puedes ver la diferencia, desde ahí puedes ver que no estamos creados de la misma forma y somos diferentes, por lo tanto no nos vamos a comunicar de la misma manera. Quiero que leamos Proverbios 25, capítulo 25, versículo 11, y si alguien me lo puede leer. Yo. Sí, gracias. 6. Es Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Allá. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Así. Amén. Muchas gracias, Fabi. Aquí este versículo nos está hablando de una esposa o de un marido o de una persona que se dirige con prudencia cuando habla.
Por eso es importante buscar los tiempos, los momentos adecuados y las palabras correctas para decir las cosas. La palabra de Dios dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera, ¿se acuerdan lo que dice? Ajá, Vamos a leerlo porque quiero que lo leamos. Está en Proverbios también. Es Proverbios capítulo 15, versículo 1. La áspera hace subir el furor, así que vamos a leer lo que dice. ¿Quién puede leerlo? Yo. Sí, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. amén. Este versículo creo que la mayoría lo conocemos, pero no solamente es importante que lo conozcamos, sino también que lo vivamos, porque aquí me está hablando a lo mejor de un momento crítico, de un momento difícil, pero me está diciendo que si yo respondo a esta situación con una blanda respuesta, voy a aplacar ese enojo, voy a aplacar esa ira, pero si yo contesto ásperamente, voy a hacer que todo este bosque se encienda y a lo mejor me va a llevar a un problema peor o a una situación más difícil de la que me encontraba. Por eso es importante que las esposas y los esposos y los maridos seamos prudentes y nos dirijamos con blandas respuestas, aprendamos a escuchar el corazón de la otra persona y aprendamos a comunicarnos con amabilidad. Vamos al segundo punto que se llama busquen el acuerdo en la comunicación. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 19. ¿Quién puede ayudarme a leer? Mateo capítulo 18, versículo 19. Yo lo tengo. Sí, ¿lo puedes leer, Fabi? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Esto quiere decir que donde hay acuerdos, fluye el poder de Dios. Donde yo me pueda poner de acuerdo, va a fluir el poder de Dios. Si yo me pongo de acuerdo con mi esposo, si yo me pongo de acuerdo con mi esposa, o si tú te pones de acuerdo, no solo es en el matrimonio, no solo es dentro del matrimonio, sino donde hay acuerdos. Si tú oras con tus padres, si tú oras con tus hijos, donde hay acuerdos, fluye el poder de Dios. La herramienta más poderosa que tenemos es la oración. Aquí en Mateo capítulo 18, el versículo que acabamos de leer fue el 19, nos está hablando que en algo que podamos ponernos de acuerdo y lo llevamos delante del Padre, si estamos puestos de acuerdo y lo pedimos, lo vamos a recibir en oración, porque hay un poder que opera cuando estamos puestos de acuerdo dos personas, hay un poder que está operando y vamos a recibir lo que estamos pidiendo, porque esto es lo que nos está hablando Mateo, esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice, donde hay acuerdos, fluye el poder de Dios, pero donde está la división, pues ¿a quién estamos dando entrada? Si no nos podemos poner de acuerdo en nuestro matrimonio como esposos y hay una división, o sea, tenemos dos visiones, cada uno tiene su visión, más de una visión es una división. Y si no nos podemos poner de acuerdo y no estamos unidos, no estamos trabajando como equipo, no estamos en armonía, ¿qué está operando ahí? ¿O quién está operando ahí? El diablo. Pues sí, ¿verdad? Le estamos dando a entrada al enemigo, estamos abriendo la puerta al enemigo a que venga, a que entre, pero dice la palabra de Dios, donde estamos puestos de acuerdo, ahí fluye su poder. El siguiente punto se llama, busquen la armonía en la comunicación. Y otra persona que no sea Fabi, no porque no quiero que sigas leyendo, sí quiero, pero ya leíste mucho, entonces alguien más que lea Salmos
El Salmo 133, versículo 3. ¿Cuál fue el tema anterior, pastora? Perdón. El punto anterior fue busquen armonía en la comunicación. Yo lo tengo, pastora. Sí, gracias. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Amén. Este punto se llama, gracias, busquen armonía en la comunicación. Este salmo que acabamos de leer dice que cuando tenemos armonía en nuestro matrimonio, eso trae una frescura. La armonía viene a refrescar nuestro matrimonio. Cuando estamos puestos de acuerdo, cuando estamos buscando la armonía, eso trae frescura a nuestro matrimonio. Entonces es importante que abracemos la armonía, así como cuando ustedes, no sé si, bueno, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ir a algún concierto de música, a algún concierto de, no sé, de instrumentos, alguna orquesta, a lo mejor la mayoría o todos hemos ido, ¿verdad? Y cuando vamos, no escuchamos que el piano suena de un lado y a lo mejor la guitarra de otro, sino hay una armonía en los instrumentos y escuchar eso hace que suene una melodía hermosa. Pero si cada uno va por su lado y no hay una armonía en los instrumentos, entonces eso va a sonar feo, eso no va a sonar bien. De igual forma en nuestro matrimonio, si hay división, si hay falta de armonía, entonces eso no va a bendecir nuestras vidas y eso no va a bendecir nuestro matrimonio, porque va a haber esa falta de frescura, va a haber esa falta de bendición y por eso es importante que juntos como equipo, como armonía, trabajemos en la comunicación, nos aprendamos a escuchar y abracemos la comunicación y la armonía en nuestro matrimonio. El punto 4 se llama busquen disfrutar en la comunicación. Vamos a leer Romanos, capítulo 12, versículo 16. ¿Quién me puede ayudar a leer, por favor? Lo que dice aquí. Romanos 2. Alguien más que no sea Fabi, no porque no quiera que lo leas, Fabi, sino porque quiero que los demás participen. Sí, está bien. Romanos, ¿qué dijiste, pastora? Romanos, capítulo 12, versículo 16. Gracias. De nada. A ver, Pau, yo lo leo. Okay. ¿Quién es? Marilau. Ay, hola Marilau, ¿cómo estás? Es que no veo. No te preocupes. Dice, Pero, ¿lo puedes unánimes leer? Sí, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en nuestra propia opinión. Ok. Dice aquí que vivamos gracias, que vivamos en armonía unos con otros, porque el vivir en armonía nos va a permitir disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que no permitiría que yo pudiera tener una buena comunicación? ¿Qué es lo que no permitiría que yo en mi matrimonio pueda tener esa armonía, esa comunicación correcta, esa habilidad de escuchar? Yo creo que un problema podría ser el orgullo en nuestros corazones. Y aquí yo puse, cuando estaba estudiando esto, derribar el orgullo. Porque cuando hay orgullo en nuestros corazones, no nos va a permitir tener esa comunicación correcta y no nos va a permitir vivir en armonía. Debemos de quitarnos el orgullo, debemos de derribar ese orgullo, debemos de buscar esa armonía para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. No pienses que tú lo sabes todo, no pienses que tú lo resuelves todo, no pienses que tú eres sabelotodo, porque no lo somos. Entonces hay que quitarnos ese orgullo a veces para poder también abrir nuestro corazón, porque muchas veces el orgullo también trae dureza. Muchas veces el orgullo no permite que yo esté expresando lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, y puede ser en el matrimonio.
que ese orgullo que yo pueda tener en mi corazón no me está permitiendo perdonar, ese orgullo que yo a veces abrazo, no me está permitiendo ir y abrazar en el momento, ir y perdonar. Entonces hay que derribar eso de nuestras vidas y hay que echarlo fuera, hay que sacarlo, porque el orgullo no trae bendición. Dice aquí en Romanos, vivamos en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Si tú puedes quitar ese orgullo, derribar ese orgullo, que yo sé que en ocasiones hay situaciones que lastiman, que ofenden y que cuesta trabajo, pero es importante que para que tú puedas y yo pueda disfrutar de las bendiciones de Dios, desechemos el orgullo de nuestras vidas. El punto 5 se llama palabras sazonadas con sal. Quiero que leamos Proverbios, versículo 18, capítulo 21. ¿Y quién puede leer? Nosotras, pastora. Gracias, Sarita. ¿Puedes leer, por favor, Proverbios 18, 21? Sí. Okay. Perdón. ¿Tú lo quieres leer? ¿Tú? Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Fíjense, qué tremendo esto que acabamos de leer. Dice que las palabras tienen el poder para traer sanidad, para traer vida. Las palabras que yo hable con mi boca tienen el poder para bendecir, tienen el poder para consolar, tienen el poder para animar. Pero las palabras que yo hable de muerte con mi boca traen maldición, obviamente traen muerte y eso ata. Yo tengo un poder en mi boca cuando hablo de dar vida. Yo no sé si se acuerdan lo que dice siempre el pastor Cash cuando inicia los cultos en Casa de Dios. Dice, hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de bendición y no de maldición. Hablaré palabras de salud y no de enfermedad. Porque en mi boca hay un milagro. En mi boca hay un milagro. Yo tengo el poder de parte de Dios de desatar bendición, de desatar vida o de desatar maldición y desatar muerte. Yo tengo el poder en mi boca para derribar o para construir y para edificar. Yo tengo el poder en mi boca porque las palabras también, todo lo que tú hablas es algo que decretas, es algo que estás estableciendo. Yo tengo el poder para hablar vida o para hablar muerte. Les voy a poner un ejemplo y la verdad lo digo con dolor porque sí es algo que me duele en mi corazón, pero mi abuelito hablaba muchas maldiciones con su boca y decía muchas palabras deshonestas, muchas groserías. Y a mí me da tanta tristeza porque mi abuelito falleció de cáncer y justo le salieron muchos tumores y hubo un momento que él ya no pudo hablar nada, se quedó sin hablar, se quedó mudo, pero eso me quedó a mí mucho en mi corazón de recordar cómo él usaba su boca para maldecir y para hablar muerte, hasta que hubo un momento que ya no la pudo usar ni para bien ni para mal. O sea, su boca quedó tapada y sus últimos meses de vida, él no pudo articular ninguna palabra. Y pues sí me duele ese ejemplo, pero es un ejemplo que fue verídico, que fue vivo y que yo recuerdo porque él hablaba muchas cosas que no debía hablar. Él solito se ató con sus palabras a la enfermedad, él solito se ató con sus palabras a muerte, él solito se llevó con su boca al lugar donde terminó.
Nosotros en nuestra boca podemos desatar milagros, podemos desatar vida, podemos desatar consolación, podemos desatar animar a otros, podemos bendecir con nuestra boca hasta nuestra propia vida, la vida de nuestro esposo, la vida de nuestros hijos. Por eso este punto se llama palabras sazonadas con sal. Y vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Yo, pastora. Sí, gracias, Mari. Colosenses 4:6. Sí. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Amén. Amén. Aquí la palabra de Dios nos enseña que debemos de sazonar nuestras palabras con sal para poder comunicarnos. Dice que nuestras conversaciones sean cordiales y sean agradables, que tengamos respuestas adecuadas. Y si no tienes la respuesta adecuada en el momento o no tienes nada bueno que decir, mejor no lo digas, mejor no lo hables. Si no vas a edificar, si vas a usar tu boca en un momento para hablar muerte, para derribar sueños, mejor no hables en ese momento. Porque si vas a usar tu boca y vas a hablar amargura, mejor llévala delante de Dios y pídele al Señor que te haga libre de eso. Y que Dios te dé el dominio propio y te dé la sabiduría para poder sazonar tus palabras con sal. Hay otro versículo en la palabra de Dios que creo que también me parece que está en Proverbios que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres. Las malas conversaciones, las conversaciones que no son cordiales, que no son agradables, van a corromperme y van a corromper aún a veces hasta mi vida como cristiano. No sé si a lo mejor te ha tocado estar en una fiesta donde están hablando puras cosas vanas, puras groserías, están tomando y feos, chistes malos también. Chistes vulgares, y entonces eso en un momento corrompe. No sé si les ha tocado ver o les ha pasado, porque tú entonces quieres como entrar a la conversación o entras o de plano te incomoda, porque no es nuestro estilo de vida, porque no son nuestros hábitos. Por eso la palabra de Dios nos enseña, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si no, tú no quieres ser corrompido, mejor corta malas amistades, mejor corta malas influencias, mejor corta esas cosas que te puedan hacer caer. Tengamos respuestas adecuadas, palabras amables en nuestro matrimonio. No hablemos palabras deshonestas, ni pongamos etiquetas, ni pongamos ofensas, ni insultos, porque eso no le agrada a Dios. Sazonemos nuestras palabras con sal. El siguiente punto, y creo que es el último punto, pero está muy largo, tal vez no lo dé todo y ustedes no sé si tienen los apuntes, pero lo pueden estudiar. Voy a tratar de acortarlo. Dice palabras sazonadas con amor. Primero vimos que es muy importante sabernos comunicar y tener la comunicación adecuada y efectiva, porque Dios es un Dios relacional y se quiere relacionar con nosotros, pero también quiere que nosotros nos relacionemos con nuestro prójimo, con nuestro esposo o con nuestra esposa de la manera correcta. También vimos en el siguiente punto, en el primero, que Dios nos enseña a comunicarnos, en el segundo, que busquemos el acuerdo en la comunicación, el tercero, que busquemos la armonía en la comunicación, el cuarto, que busquemos disfrutar en la comunicación, el quinto, que sazonemos nuestras palabras con sal, y el sexto, palabras sazonadas con amor. Acabamos de ver que a Dios le agrada que seamos amables, que tengamos armonía. Vamos a leer Proverbios capítulo 15, versículo 4. ¿Qué dijo que era el primero que yo lo dije? ¿Quieren que repita el primero? Sí, no, yo Sí, quiero el, gracias, pastora. yo quiero el yo quiero el quinto,
El quinto, pastora. El quinto fue el de hace un momentito, palabras sazonadas con sal. ¿Y Sarita, cuál quieres? El primero, pastora, por favor. Muchas El gracias. primero que vimos es Dios nos enseña a comunicarnos. Ay, gracias, pastora. Que vimos el Padre Nuestro, leímos en Mateo 6 la oración del Padre Nuestro. Y ahorita vamos a ver palabras sazonadas con amor. ¿Quién puede leer Proverbios capítulo 15, versículo 4? ¿Quieres que lo lea, Pau? Sí, Paco, gracias. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Gracias. Fíjense lo que acabamos de ver. Dice que nuestras palabras, nuestra boca se pueden convertir en un árbol que da vida. En mi boca yo tengo el poder para dar vida a los sueños. En mi boca yo tengo el poder para... quiero poner un ejemplo muy tremendo que es el ejemplo de Noé, el ejemplo del matrimonio de Noé. ¿Cómo él hizo para embarazar a su esposa, no solamente de sus hijos, no solamente en lo natural, sino para embarazarla del sueño que venía de Dios de hacer un arca en una tierra donde nunca jamás había llovido, donde el vapor subía de la tierra? ¿Cómo le hizo él para que su esposa creyera en ese sueño? Él tuvo que tener una comunicación efectiva. Él tuvo que hablar las palabras adecuadas para que ella quedara embarazada de ese sueño que venía de parte de Dios. Eso, el matrimonio de Noé es algo que creo que en este tema me impacta, porque cómo él hizo para transmitir y comunicar, porque a lo mejor no sé si lo alcances a entender, pero hacer un arca donde nunca había llovido, por eso todo el mundo, los demás se reían de él y le decían que era un loco, porque sí, a lo mejor si lo ves en lo natural, está de locos. ¿Cómo le hizo él para... Quiero que me digan sus opiniones. ¿Cómo ven ustedes que le hizo Noé para que sus hijos y su esposa creyeran en el sueño que Dios estaba dando y venía de Dios y era respaldado por Dios? Pero ¿cómo le hizo para que ellos creyeran? ¿Cómo le hizo para que la esposa lo siguiera? Y no le dijera, no, ¿sabes qué? Yo no le entro, ahí sí, a ver cómo le haces, o cómo le hizo para que no se burlara del sueño que venía de Dios de construir un arca, porque fue un trabajo muy arduo. Dice que el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, y le empieza a dar todas las instrucciones y cómo le va a hacer y le da las medidas, pero cómo él transmite a su familia que iba a construir un arca. ¿Qué opinan de esto? Quiero que me digan. Yo. Sí, Fabi, gracias. Primeramente creo que él tuvo que ser convencido por Dios. Claro. Y él tener esa convicción para poderla transmitir, porque a él lo vieron empezar a hacer las cosas, no preguntó, él dio marcha a la acción. Así es. Yo creo que si lo hubieran visto dudar, pues también los otros dudarían, ¿no? Entonces yo creo que primeramente él estaba convencido, yo así creo. Sí, definitivamente. Él estaba convencido porque pues Dios se lo habló, Dios le dijo, y creo que era algo que de plano venía del corazón de Dios, y Dios se lo dijo y lo escogió a él, porque dice la palabra de Dios que el Señor dijo, tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Cómo le habrá hecho Noé para embarazar a su esposa de este sueño de Dios? Sí, Paco, gracias. Híjole, Adelante, pues Paco.
Yo creo que todo esto parte de algo que es la fe. Sí. Por la fe creemos en el Señor, por la fe nos acercamos a Él y aprendemos a conocerlo y a escuchar su palabra. Y creo que cuando tienes la bendición de que Él te hable, el entusiasmo que provoca en ti, la energía que te da, la pasión con que llena tu corazón, es indescriptible. Bendito sea Dios, lo he sentido y es maravilloso. Entonces, si tú te mantienes en esa comunicación y diciendo esa palabra, pues esa palabra va a taladrar, va a derribar, va a tumbar lo que sea y va a mover a donde sea. Creo que eso es, ahorita que estamos en el plan de la Biblia, cuando vemos a Ezequiel haciendo tantas, ¿qué diríamos? Locuras, porque el Señor le manda, está convencido y las hace, ¿no? Y hace cosas increíbles porque está convencido, y es como comunica el deseo de Dios a su pueblo, y la mayoría noticias terribles, ¿no? Muchas gracias, Paco. Pues sí, definitivamente fue algo de fe, porque sin fe no lo hubiera logrado, de verdad. Pero lo que me impacta es que él, seguramente su lenguaje era de fe, porque pudo embarazar a su familia de un sueño que venía de Dios, donde todas las circunstancias y el contexto, el alrededor, no iba de acuerdo o no era acorde a lo que Dios le había dicho. Porque Dios le dijo, haz un arca porque va a haber un diluvio, pero era una tierra donde nunca había llovido. Entonces, definitivamente tuvo que tener fe y ser un hombre de fe y embarazar a su familia, a su esposa, del sueño de Dios. Los hombres tienen también ese propósito de parte de Dios de embarazar a sus esposas del sueño de Dios, de embarazarnos de los sueños de Dios. Mi esposo tiene ese propósito, ese poder de embarazarme de los sueños que vengan del corazón de Dios. Solo quería hacer un paréntesis. Puedo ver aquí que hubo en este matrimonio una buena comunicación, que trabajaron en equipo, que hubo esta comunicación efectiva. Yo sé que a lo mejor hubo problemas, hubo circunstancias, pero lo que Dios les dijo lo hicieron como familia y cumplieron ese propósito que venía del corazón de Dios. Entonces me voy a regresar al punto de las palabras sazonadas con amor, que dice que nuestras palabras pueden convertir en un árbol de vida, en un árbol con buenos frutos, en un árbol con frutos deliciosos, que cuando haya personas que necesitan ser sanadas, que necesitan ser restauradas, que necesitan ser liberadas, que necesitan ser aconsejadas, van a poder venir a acercarse a ese árbol de vida, donde fluye vida que eres tú, y cortar un fruto. Y a través de tus palabras, a través de tu vida, a través de tu boca, vas a poder bendecirlos y vas a poder restaurar su corazón, vas a poder sanar, que claro que lo hace Jesús, que lo hace Dios, pero tu vida va a ser usada porque tus palabras son sazonadas con amor. Y vamos a ver aquí estos puntos o estos consejos que nos da esta clase, que el primero se llama Habla amablemente. No vamos a leer todos los versículos porque creo que sería muy largo. Entonces, vamos a ir viendo nada más los puntos. Hablar amablemente, siempre debemos de tratar con amor a los demás, siempre debemos de tratar, sobre todo a nuestro esposo o a nuestra esposa, con honra. Debemos de tratarnos en nuestro matrimonio con amor y con respeto. A veces hablamos las cosas o decimos las cosas en un mal tono. Y te dice, ¿por qué estás enojada? Yo no estoy enojada. O ¿por qué haces, o ¿por qué lo dices así? No lo estoy diciendo, porque yo así hablo. Y no, es que la verdad, a lo mejor en ese momento estás enojado o enojada y no es que así hables, sino tratemos, yo sé que todos nos enojamos, yo sé que todos pasamos por tiempos difíciles.
Yo sé que todos hacemos ese tipo de cosas porque el enojo es una parte natural del ser humano. Lo que no está bien es que lo hagamos un hábito en nuestra vida, sino tratémonos con honra, con amor y con respeto, y cuidemos el tono de nuestra voz. Segundo punto, cuidando nuestros gestos y actitudes. No sé si a lo mejor tú le has torcido una vez los ojos a tu esposa o tú le has torcido alguna vez los ojos a tu esposo, pero este punto se llama cuida tus gestos y tus actitudes, porque el lenguaje corporal también cuenta. El lenguaje corporal o lo que tú estás expresando con tu cuerpo también es importante. Entonces es importante que nuestro lenguaje verbal, nuestra comunicación sea de manera correcta, pero también es importante que cuidemos nuestros gestos y nuestras actitudes, sobre todo si tenemos hijos, porque nuestros hijos nos están viendo y después si te tuercen los ojos ya sabes por qué fue. Pues lo aprendieron, ellos imitan todo y todo lo aprenden. Si te contestan mal, si tuercen los ojos, ya sabes por qué fue. Seguramente, a lo mejor fue algo que se replicó. Punto 3. El que acusa es el diablo. La palabra griega para diablo es literalmente acusador. Y el enemigo es el único que siempre nos quiere acusar. Y creo que debemos de cuidar también esta parte de no estar acusando, porque Dios no nos ha llamado a ser acusadores de nadie y el único que acusa es el enemigo. Entonces, si la otra persona se equivocó, si tu esposa se equivocó, si tu esposo se equivocó, si a lo mejor no hizo las cosas de la manera correcta, no es para que tú pongas el dedo en la llaga y lo estés acusando, le estés diciendo es que tú no hiciste, es que tú no dijiste, es que tú te equivocaste, porque eso también crea una raíz de amargura en el corazón y también debemos de desechar esas raíces de amargura. Dios no te puso ni me puso a mí para que tú estés acusando a tu esposo o para que tú estés acusando a tu esposa, porque el único que acusa es el enemigo. Punto 4. No utilices estos absolutos. En muchos cursos de matrimonio que hemos tomado, nos han enseñado, o libros que hemos leído, nos han enseñado que no utilicemos estas dos palabras y estos dos absolutos que son muy utilizados en el matrimonio. Es que tú nunca recoges las chanclas y la toalla cuando te metes a bañar. Es que tú siempre que vas al súper te gastas todo el dinero y no administras bien. Es que tú nunca me ayudas. Es que tú siempre, nunca y siempre son dos absolutos. Entonces, la verdad es que no es que nunca y no es que siempre. Entonces, no digas nunca y no digas siempre. Nosotros, dice, bueno, aquí en la clase dice, son dos absolutos que solamente Dios puede utilizar. Nosotros no podemos usarlos porque los humanos podemos equivocarnos. Entonces, no es nunca y no es siempre. Utiliza palabras efectivas que traigan soluciones y no que te metan en más conflictos. A veces somos dados a lo mejor, en lugar de buscar la solución, seguimos peleando por la misma situación. Entonces, busquemos soluciones y quitemos estos absolutos, nunca y siempre, porque a lo mejor ni es nunca ni es siempre. 5. Sé intencional. Las cosas no suceden sin esfuerzo. El matrimonio requiere de esfuerzo físico. El matrimonio requiere de que tú te esfuerces, de que tú ames, de que tú siembres, porque es una siembra diaria, de que tú perdones. De eso requiere el matrimonio. Entonces, punto 5, seamos intencionales. Las cosas no suceden sin esfuerzo. Si tú siembras gritos, pues vas a cosechar gritos. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y hay que ser intencionales. Si deseas ver tu matrimonio, debes ser intencional. Si deseas ver tu matrimonio feliz, debes ser intencional. Pasen tiempo juntos, busquen temas en común.
No dejes a lo mejor cosas que sí es urgente que platiquen, no la dejes para después y decir, bueno, después le digo, bueno, después, sino busca el momento adecuado, como vimos hace ratito, pero si lo tienes que hablar, háblalo, no te lo guardes hasta que el morralito se llena de piedritas y un día todo eso explota. Eso tampoco está bien. Punto 7, escucha y piensa antes de hablar. Seamos buenos para escuchar. No siempre es necesario hablar. No siempre es necesario que cuando decimos las cosas nos enojemos. A mí de chiquita me decían siempre, el que se enoja, pierde. Punto 8, construyendo confianza. Este ingrediente es muy importante en la comunicación, la confianza. Punto 9, tengan sentido del humor en el matrimonio. Punto 10, inténtalo de nuevo. Aun cuando haya fracasado la comunicación en el pasado, siempre puedes volver a intentarlo. No solo puedes, sino que debes volver a intentarlo. Ya que vimos que la comunicación es algo que Dios puso en nosotros para que lo desarrollemos. Lo vimos en el primer punto. Entonces es importante todo lo que acabamos de ver y ya con calma pueden ir viendo estos 10, creo que son 10 puntos, palabras sazonadas con amor, son 10 puntos que a lo mejor hasta pueden compartir ustedes, que se pueden sentar a leer, que se pueden sentar a estudiar y pueden sacar cosas muy buenas de aquí y pueden compartir ustedes como matrimonio. Y aquí vamos a terminar la clase porque ya me están correteando con el reloj. Y es que está la clase muy larga. No es que yo las haga largas, es que están largas. Entonces, bueno, pues vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios por este tiempo, que de verdad todo lo que vimos lo abracen, lo tomen, lo apliquen a sus matrimonios, lo apliquen a sus vidas. Señor, te damos gracias por este momento en el cual tú nos permites compartir, Señor, como hermanos juntos y en armonía de tu palabra. Hoy venimos a beber de ti, a refrescarnos en tu presencia. Yo te pido que tú bendigas la vida de cada matrimonio que está aquí representado. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Yo estoy declarando, Señor, que hay una bendición especial sobre sus vidas, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo toda obra de las tinieblas y ato de pies y de manos, Señor, la obra del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que tú estás abrazando, Señor, a cada matrimonio y tú estás dándole una cobertura, Señor, especial a cada uno de los matrimonios de plenitud de vida, Señor. Hoy en el nombre de Jesús los bendecimos. Y estoy declarando tu bendición, estoy declarando la bendición del cielo operando en sus casas, Señor. Que todo esto que hemos aprendido lo podamos aplicar a nuestras vidas. Que todo esto, Señor, que estamos estudiando, no se quede, Señor, solamente en el olvido, sino que de verdad esta semilla, Señor, este tiempo que ellos están sembrando, porque sé que es un tiempo que se están dando, este tiempo que ellos están dando traiga mucho fruto, Señor, y un fruto abundante. En el nombre poderoso de Jesús, yo estoy declarando, Señor, que en plenitud de vida hay matrimonios de excelencia, Señor. Hay matrimonios que viven, Señor, en esa plenitud. Hay matrimonios, Señor, que se esfuerzan, que son intencionales, que tienen buena comunicación. Que todos los que estamos aquí aprendiendo de tu palabra, Señor, podamos ser de bendición para muchos otros matrimonios que se encuentran en una necesidad, que se encuentran en situaciones difíciles, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy exaltamos tu nombre, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.